placer enorme saludarles, esperando que se encuentren muy bien en todos los ámbitos de su vida, al lado de sus familias. Vamos a comenzar con el contenido socioemocional. Recuerden que esta semana estamos hablando sobre el bullying y esto significa acoso escolar y es una conducta repetitiva e intencional por cualquier medio, por la que el estudiante pretende intimidar, someter, amedrentar o atemorizar emocional o físicamente a otro estudiante, ya sea dentro de las instalaciones o fuera de ella. Algunos tipos de esta situación, entre ellos se encuentra el ciberbullying, las redes sociales como medios donde los jóvenes comparten información personal que se propaga con facilidad. Resultan ideales para enviar o publicar textos o imágenes con el propósito de perjudicar o avergonzar a otra persona. Si se dan cuenta, todo puede iniciar por una broma, sin embargo, puede finalizar en sucesos bastante complicados, bastante trágicos. Por lo tanto, jóvenes, el llamado es a poder erradicar, poder ayudar si somos testigos de que alguien está siendo afectado por esta situación, pues hay que ayudar. Les dejo con esta frase que dice: hacer sentir a otros inferiores no es algo grande, es lo más bajo que se puede hacer. Bien, les recomiendo que tomemos en cuenta estas sugerencias. Recuerden siempre que es necesario crear valores y los valores deben iniciar por nosotros. Ánimo, éxitos y bendiciones. Vamos a comenzar nuestra sesión de clases. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el amplificador operacional como inversor. El objetivo: comprobar el funcionamiento básico de un amplificador operacional inversor de forma simulada. Nos vamos a auxiliar de Proteus. Asimismo, identificar los terminales del amplificador operacional, que básicamente es de lo que hemos estado hablando en sesiones anteriores. Y para comenzar, pues tenemos acá la simbología que normalmente se conoce o identificamos en un diagrama. Podemos observar sus terminales. En el terminal número 3, la no inversora; número 2, la inversora. A la salida corresponde el terminal 6. Los pines de alimentación de este integrado, que es el 741, más BCC, terminal 7, menos BCC, terminal 4. Cabe mencionar de que no podemos solamente usar una fuente bipolar. Solo podemos alimentarlo ya sea con una tensión negativa o una positiva. Pero en este caso sí vamos a utilizar una fuente bipolar. ¿Qué significa eso? Que vamos a alimentarlo con más BCC y menos BCC. Ya veremos las indicaciones a continuación. Recordemos que un amplificador operacional es un circuito que recibe una señal a su entrada y alimenta una versión más grande sin distorsión. Una particularidad de esto es que puede manejar tensión y frecuencia. En esta guía aparecen parte de la teoría, así como algunas características, por mencionar, que tienen una capacidad de alta corriente, así como alto voltaje, así como infinita ganancia en lazo abierto, infinita resistencia de entrada, corriente de entrada cero y un infinito ancho de banda, por mencionar algunos. Acá aparecen algunas características reales de estos operacionales, específicamente del 741.
Si se fijan, la tensión máxima de alimentación positiva es de 18 voltios. La tensión máxima de entrada es de 13 voltios. Hablamos de tensión positiva y negativa para ambos. En este diagrama, en figura 1, identificamos el modelo de un operacional inversor RF, resistencia de retroalimentación o forward, y una resistencia de entrada, identificada como RI. Entonces, como dijimos al principio, vamos a simular este circuito, el de la figura 2. Nos piden que conectemos en el punto A una señal alterna con una tensión de 1 voltio pico pico y una frecuencia de 100 Hz. Vamos a verificar las señales tanto de entrada como señal de salida. Estas fórmulas que ustedes tienen acá son las que van a comprobar en cuanto a su simulación. Entonces comencemos. Tenemos ya abierto nuestro software Proteus y vamos a utilizar o buscar en sus librerías el LM741. Resistencias. Y para no utilizar fuentes, vamos a ubicar la siguiente simbología: DC, y también para la tensión negativa. Ubiquemos 9 voltios positivos y menos 9 voltios. La alimentación. Esta resistencia va al terminal 2, de acuerdo al diagrama, que es la entrada inversora, y desde este punto vamos a conectar esta otra resistencia, que es la de retroalimentación, RF, a la salida. Modifiquemos este valor, es de 100K. El RI o la RI es de 10 kiloohmios. Inyectamos una señal del tipo senoidal de 1 voltio pico, amplitud, y una frecuencia de 100 Hz. Vamos a ver las señales tanto de entrada como salida a través del osciloscopio virtual de Proteus. Ubicamos entonces en el canal A la entrada y en el canal B la salida. Verifiquemos.
Nos hace falta el referencia tierra, que está ubicado en el terminal no inversor. Veamos entonces. En efecto, podemos verificar las señales tanto de entrada como de salida. El de color amarillo es la entrada, color azul es la señal de salida. Modifiquemos estos valores. Y si se fijan, hay un desfase. Existe un desfase. El pico negativo de la señal de entrada coincide, pero con el pico positivo de la salida. De esta manera, pues podemos corroborar o comprobar. De ahí su nombre, ¿verdad? De ahí su nombre, inversor. Modifiquemos el tiempo. Efectivamente, en la entrada tenemos un voltio. Veamos entonces la salida. Aproximadamente tenemos 7.9 voltios a la salida. Recordando nuevamente que a la salida nunca vamos a tener más tensión que el de su alimentación. Y si se fijan, se preguntarán por qué se ve como un recorte. Veamos a continuación. Modifiquemos las tensiones. Ubiquemos entonces, en vez de 9 voltios, 12. Positivo, 12 en el negativo. Verifiquemos. Ya se puede observar que la señal está completa, ¿verdad? Y es lo que les expresaba. Midamos entonces. Señal de entrada siempre tenemos 1 voltio. Señal de salida 9.9 voltios. Como ya comprobamos, a la salida siempre vamos a tener por lo menos 2 voltios menos de la tensión que nosotros estamos alimentando el operacional. No vamos a tener más de esa tensión. Y sí, podemos verificar que existe una amplificación de señal. ¿Y de qué depende de esto? Pues básicamente de la modificación de estas resistencias. Igual forma, usted puede comprobar, podemos modificar 1 kilo y aquí otros 10 kilos que observamos a la salida. Se fijan, siempre tenemos tensión de entrada 1 voltio, tensión de salida los 9.9 voltios. Entonces depende de modificar estas
resistencias de RI y RF. Bien, mis estimados, queda la guía para que puedan continuar y lo que van a hacer es ir comprobando. Utilicen estas fórmulas para que comprueben de forma teórica y realicen luego sus comparaciones de acuerdo a los datos simulados. Bueno, nos quedamos con esto. Desearles mucho éxito y bendiciones en todos los ámbitos. Hasta luego.